I have been practicing Cachiquel, Quechimán, Pocomán, the languages that we talk in our country, but no English in the last 6 months. Pero vamos a hablar en español, que es la lengua del cielo, y me siento tan feliz, jóvenes, de estar aquí en esta noche, de encontrarme con los que estuvimos en Guatemala. Es la segunda vez que venimos. Ponte de pie, Glorita, démosle un aplauso a mi esposa, que ella es mi coach. Sigo entrenando porque todas las tareas difíciles a mí me las pusieron a hacer. Era el más viejito, pero era el que cargaba los colchones esos cuando teníamos que subir la montaña. Entonces sigo corriendo 8 o 10 kilómetros diarios para mantenernos en shape. ¿Cuántos de ustedes les gusta correr, hacer ejercicio? Yo creo que todos aquí se ven tan bien. Y los que van a ir a Guatemala, pues vamos a tener unos lugares lindos para ir a hacer ejercicios también. Me siento privilegiado, nos sentimos privilegiados con mi esposa de estar aquí en esta noche. Y nosotros no podemos imaginarnos el impacto que puede causar en la vida de otros el ser parte del cuerpo de Cristo, el ser miembros de la familia de Dios, el ser redimidos por la sangre de Cristo, el compartir momentos maravillosos sirviendo también al Señor. Y eso es lo que yo hago desde niño. Fíjense que crecí en la iglesia, así como muchos de ustedes. ¿Cuántos han crecido en la iglesia? ¿Cuántos vienen aquí desde que eso? Maravilloso, la vida más maravillosa que puede haber es cuando estamos sirviendo al Señor. Voy a cumplir 71 años este año, y casi, ¿dónde está Jocelyn? Que casi somos de la misma fecha. ¿Dónde está Jocelyn? Está abajo, miren, se me escapó para que no dijéramos cuántos años va a cumplir. Pero crecí en la iglesia. Y yo le digo a mis sobrinos, le digo a la gente con la que conversamos, a la gente con la que compartimos, han pasado 70 años de mi vida en la iglesia y muchos años sirviendo al Señor. Desde que soy un jovencito, desde que soy un adolescente, me tocó ir a lugares en Guatemala a hacer misiones donde el evangelio todavía no había llegado, en donde cuando uno llegaba la gente lo salía corriendo a pedradas para evitar que se fuera a predicar la fe evangélica. Así que si me ven aquí con algunos señales, es de las pedradas que me dieron cuando fuimos a predicar el evangelio. Esta noche quiero hablarles como mi testimonio. ¿Qué es lo que a mí me ha impactado en la vida desde que empecé a crecer en los caminos del Señor, y cómo ir viviendo la vida en Cristo no solamente ha cambiado mi corazón, ha transformado mi mente, me ha dado una nueva ilusión, pasión y disposición por vivir para Él aquí y para siempre, y compartir eso con aquellas personas con quienes puedo hablar de mi experiencia. Crecí en un hogar cristiano y desde bien temprano empecé a viajar con un tío mío que era incansable. Siempre que pienso en él me acuerdo del apóstol Pablo, que iba por diferentes lugares hablando de la palabra. No importaba si había temporales, no importaba si lo perseguían, no importaba incluso si iba a parar a la cárcel, no importaba la situación que fuera. Él se dio cuenta que tener a Cristo en el corazón era la fuerza más poderosa, lo que lo movía todo, lo que cambiaba la vida de la gente con la que él se relacionaba, el que obraba milagros, el que sanaba enfermos, el que liberaba endemoniados, el que aquella gente que había estado esclava por el pecado era libre y podían tener una experiencia que transformaba su corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque en los caminos del Señor no importa la edad. Lo importante es que en el momento en que nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, decidamos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión, servirlo y vivir y ser para Él. Déjenme decirles, la vida cristiana no es fácil, es muy difícil, vaya, es imposible de vivir a no ser que tengamos realmente una relación íntima, profunda con el Señor Jesús, y que su Espíritu Santo y la sabiduría que recibimos a través de su palabra sea la que gobierne y dirija nuestra vida. Pero ¿cómo puedo empezar esto? Pastor Gabriel me comentó, gracias pastor por invitarme y por correr el riesgo de tenerme aquí hablándoles a ustedes en esta noche. Como aquí me doy cuenta que ustedes no tienen mucha
no le da mucha importancia al tiempo, así que yo voy a empezar a hablar, y cuando sea el tiempo de irnos, ustedes solo levantan la mano y me dicen, ya llegó la hora de irnos, y nos vamos. Pero sí les digo una cosa muy hermosa que ha pasado en mi vida. Desde niño empecé a amar la palabra de Dios, aprendí a leer con la Biblia, y nunca se me olvida, y me gusta poner este ejemplo, aunque mi esposa me ha oído decirlo muchas veces, pero así, en la pared ahí estaba la cama de mi abuelo y había un rótulo en la pared. Yo decía, lo primero que yo voy a aprender a leer cuando conozca ya las primeras letras, las primeras sílabas, va a ser lo que dice en ese papel. Y nunca olvidaré ese momento en que me temblaban las piernas y yo me paro enfrente del rótulo, que ya estaba muy viejito, pero se miraba muy bien lo que decía. Y este era el texto que logré leer y aprender de memoria. Fue el primer texto que aprendí de memoria de la Biblia leyéndolo yo. Sabía muchos otros que mi madre me había enseñado, pero ese fue el primero que aprendí por mi propia iniciativa y por mi propio deseo de leer algo de la palabra del Señor. Y decía, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes, no dependas de tu propia inteligencia. Reconócelo, aprende a verlo, a descubrirlo, a sentirlo, a percibirlo en todos tus caminos. Y cuando te estés yendo por el lado equivocado, Él te va a enderezar, Él te va a traer de regreso, Él te va a traer de vuelta, porque tú eres su hijo y Él te ama. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas mías, ustedes no se imaginan cómo esa porción de la escritura marcó mi vida para siempre. Y algunas veces, cuando empezamos a confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades, inmediatamente me acuerdo de aquel niño que se paró frente a aquel rótulo y digo, confía en el Señor con todo tu corazón. Puedes haberte preparado bastante, puedes haber estudiado mucho, puedes tener muchas experiencias en tu vida, pero nunca te olvides de lo más importante: confiar en el Señor por encima de todas las cosas. Eso es lo que hemos estado cantando esta noche. Confianza en el Señor. Y aprendí muchas de las virtudes del Señor: un Dios amoroso, compasivo, generoso, fiel, amante, leal. Tantas cosas que recibimos del Señor. Pero sí quiero decirles en esta noche, jóvenes, que no es tanto lo que sabemos, sino es cuánto lo vivimos, cuánto eso se convierte en una realidad en nuestra vida, de manera que cualquier persona que se encuentra con nosotros pueda decir, como dijeron de los discípulos de Jesús, ciertamente se mira que esta persona es un discípulo de Jesús. Ahora bien, cuando me toca compartir, como les digo, déjenme ponerles otro ejemplo. El primer salmo que me aprendí de memoria, ¿cuál creen que fue? El Salmo 23 es hermoso, pero no me aprendí primero el 23, me aprendí el Salmo 1. Porque el Salmo 1 nos presenta una serie de lecciones extraordinarias, jóvenes, y quiero que le pongan atención. No es de esto lo que voy a hablar aquí, sencillamente estoy compartiendo con ustedes algunas ideas. Pero el Salmo 1 es el salmo que habla del lector ideal, del que no se conforma con tener una Biblia bajo el brazo. Y escuchen cómo dice: bienaventurado, dichoso, feliz. Y uno diría, bueno, entonces lo que viene son cosas buenas. Pero no, hay tres cosas que dice el Salmo que nos dan una seria advertencia de quién es verdaderamente feliz. Y jóvenes y señoritas, recordemos una cosa: es muy distinto el mundo en el que ustedes están viviendo, es muy diferente al que nosotros crecimos. Mi esposa y yo fuimos ayer a visitar a una familia, y de pronto estamos sentados con ella y sale un niño como de 12 años con anteojos. Se me imaginó que era Superman, porque no tenía camisa e iba con una bata así. Le preguntaron, ¿quieres comer algo? No.
Y se regresó porque estaba viendo la computadora en el cuarto. Como a los 2 minutos sale una niña, como de ese tamañito, y se paró y se nos queda viendo. Salude, le dice la abuela. Y se fue para adentro. Y dije, qué extraño. Cuando a nosotros nos llegaban a visitar, le dábamos un abrazo a los visitantes, nos levantábamos, le preguntábamos si quería tomar agua y cosas. Pues dije, qué raro. Pero bueno, no es eso, es que los retos y los desafíos son diferentes para cada generación. Pero Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo efecto que me causó a mí en mi vida, estoy seguro que Él lo ha causado en la vida de ustedes. Y de eso es lo que nos habla el Salmo 1. Y por eso es importante, me encantó cuando escuché que Geisita y los diferentes grupos se reúnen para leer la escritura. Digo, ¡hala! Pero qué lindo, ¿cómo no me invitaron? Porque me encantaría venir a aprender. Dichoso el hombre y digamos la mujer, el joven y la señorita, escuchen, que no anduvieron en consejo de malos, ni estuvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de los que se burlan. ¿Qué quieren decir esas tres cosas, jóvenes? Fíjense qué interesante. Bienaventurado, dichoso, feliz el que no anduvo. Y eso es lo que ocurre en la vida. La palabra del Señor nos enseña que nuestro carácter, nuestra manera de ser y nuestra manera de conducirnos y relacionarnos va a definir en mucho la clase de persona que somos, la manera en que pensamos y lo que llevamos dentro. ¿Cuántas veces hemos empezado a caminar con alguien cuyos consejos, cuyas invitaciones no son necesariamente las correctas? Pero la cosa no se queda ahí. No solo es caminar, sino que llega el momento en que aquello me atrae, me seduce, me absorbe tanto que me detengo a escucharlo con más atención. Y así es como va la cosa escalando gradualmente. Ese es el atractivo que muchas veces tenemos con respecto a algo o con respecto a alguien que no necesariamente agrada a Dios. Y empezamos a caminar, como sería normalmente con un compañero, con una compañera, con un amigo, con una amiga, y de pronto empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida que nos empiezan a traer hacia cosas que no son convenientes. Después nos detenemos y cuando la palabra del Señor habla de sentarse, está hablando de que ya uno se complace con vivir de aquella manera. Dichoso, dichosa, jóvenes, señoritas, el que no pierde su tiempo en tonterías, en escuchar cosas que nos van a lastimar el oído y después nos podemos acostumbrar hasta el momento en que nos empiezan a dañar el corazón, la mente y el alma. Que no nos detenemos por eso, ni mucho menos nos acomodamos frente a esa situación. ¿Cuál es el secreto? No es solamente decir lo que no se debe hacer, es dónde radica la fuente de la sabiduría, la fuente de poder, el llamado de atención correcto y la norma ética, la norma moral, aquello que me va a decir exactamente cómo es que deben hacerse las cosas, sino que en la ley del Señor, en la palabra de vida, en el consejo sabio, en el corazón de Dios que ha vertido en su palabra lo que es su pensamiento, lo que es su corazón, lo que es la verdad y lo que realmente vale la pena vivir. Pero ¿de qué vine a hablar en esta noche realmente? Ustedes están hablando de las parábolas. ¿A cuánto les gustan las parábolas de Jesús? A ver, dime, joven, ¿cuál es tu parábola favorita? La del hijo pródigo. ¿Se acuerdan en qué evangelio está la parábola del hijo pródigo? En el evangelio según Lucas. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más tiene otra parábola que le cautive, que le llame la atención? A ver. Hay muchas. A ver, hermano. El hombre rico y Lázaro. Muy bien, qué interesante. A ver, uno más. ¿Qué parábola te gusta a ti? ¿Sí?
Muy bien, las semillas en diferentes terrenos. Muy bien. ¿Por qué es que nos llaman la atención las parábolas? Kimberly, ¿tienes alguna? Kimberly no estaba. Muy bien, la fe como un grano de mostaza, o que el reino de los cielos es como una semilla pequeña que cuando empieza a crecer llega a ser algo tan robusto, tan grande que los pájaros anidan allí y da sombra también. Ahora, yo creo que ustedes ya han estado preparándose en todas las parábolas, pero ¿por qué a mí me cautivan las parábolas? ¿Por qué tienen que ver las parábolas con la misión? ¿Por qué es que para mí es un tema tan importante, tan interesante, tan especial? ¿Y por qué me ha cautivado el tema de las parábolas en mi vida como cristiano y particularmente el lenguaje de un gran maestro como fue Jesús? Porque las parábolas nunca nos van a dar un mensaje directo. La parábola es un mensaje indirecto, no es una enseñanza que me dice a mí, mira, Haroldo, tienes que hacer esto para ser una persona buena o tal cosa. No, es una enseñanza indirecta que me cautiva, que para muchos el significado está oculto y para otros es un significado que está claro. Y ahí es donde se cumple lo que el Señor dice: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y para poder entender las parábolas en su significado y en lo que Jesús de principio pretendió lograr, es estar en sintonía con la vida, con la obra, con el ministerio y con la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando entendemos que a través de las palabras Jesús se está describiendo a él mismo, está hablando de su reino, está hablando de los valores que deben regir, dirigir y estar implantados en esta familia de fe que se llama la iglesia, entonces las parábolas comienzan a tener significado para nosotros. Pero con respecto a la misión, yo soy misionero, con mi esposa somos misioneros, nos conocen como una pareja de misioneros. ¿Qué tienen que ver las parábolas con eso? Porque muchas de las parábolas están directamente orientadas a lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Todo el Antiguo Testamento, todo, señala directa o indirectamente a la persona de Jesús. Los evangelios son el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento profetizó, anticipó y señaló de la persona de Jesús. Y a partir de los Hechos de los Apóstoles y todas las cartas que vienen, todo eso significa y está relacionado en la manera en que la iglesia, en que los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, entendieron lo que significaba el reino de Dios. Muy bien, me voy a detener un momentito ahí y vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta noche, porque estamos aquí porque tú nos has atraído. Tú nos has, Señor, abrazado con tu gracia. Tú nos has permitido tener una experiencia profunda e íntima contigo y te hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que dio su vida por nosotros, como aquel que pagó por el pecado nuestro, por aquel que conquistó la muerte para que ahora nosotros tengamos vida, por aquel que venció a las tinieblas para que ahora nosotros vivamos en la luz, por el que resucitó para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo impacte nuestro corazón, aclare nuestra mente, abra nuestros oídos para que podamos ser perceptivos a tu voz y a tu mensaje, y que recordemos en esta noche que no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, que no hay otro sacrificio, solo el que tú hiciste por cada uno de nosotros, que no hay otra manera de vivir sino viviendo para ti, que no hay otra manera de crecer
sino siendo edificados en tu amor y para la gloria de tu nombre. Señor, que cada joven, cada señorita, cada uno de los que estamos aquí, escuchemos tu voz y seamos fieles en obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pero hay una iglesia entre todas las del Nuevo Testamento que a mí siempre me ha impactado, que a mí siempre me ha cautivado, porque es una iglesia que el apóstol Pablo funda durante su segundo viaje misionero, y es una iglesia muy sufrida, una iglesia que estaba pasando por aflicciones de todo lo que ustedes se puedan imaginar. No obstante, Pablo había estado con ellos muy breve tiempo, y 3 características el apóstol Pablo elogia de aquella iglesia. Me refiero a la iglesia de Tesalónica. ¿Cuántos han leído la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses? Qué carta más maravillosa. Y desde el principio el apóstol Pablo la elogia como una iglesia joven que ha aprendido a vivir 3 características, 3 cualidades que son la base y el fundamento en la vida de todo cristiano y en la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo: la fe activa, el amor que se manifiesta en servicio y la esperanza en medio del sufrimiento y la aflicción, porque la vida a la que ellos han sido llamados no es una vida que termina aquí, sino que se prolonga hacia la eternidad con la bendición, la presencia, la participación y el poder de Dios en el corazón de cada persona. Ahora, cuando yo me pongo a pensar, Señor, ¿cómo es posible que muchas veces nosotros estamos en la iglesia durante mucho tiempo, escuchamos mensajes, escuchamos enseñanzas, vemos testimonios en la vida de personas que han sido transformadas? ¿Cómo eso puede afectar mi vida? ¿Cómo eso puede tocar mi corazón de tal manera que ese calor, que esa pasión, que ese deseo de vivir para ti se pueda meter en mi vida y en mi corazón para que yo pueda vivir de esa manera? Yo creo que hay varias claves que nos llevan a esa conclusión, y precisamente tiene que ver con lo que los hermanos de la iglesia de Tesalónica entendieron. Nuestros hermanos de la iglesia de Tesalónica entendieron, cuando escucharon el mensaje de Jesucristo, era gente idólatra, era gente pagana, que vivían en un mundo muy parecido al que estamos viviendo en este momento, y que sin duda todos, de una manera directa o indirecta, participaban en una serie de prácticas que no tenían nada que ver con Dios. Pero en un momento escucharon un mensaje diferente. Escucharon hablar de un Señor, de alguien que había tenido tanto amor por ellos, de un Dios que se había hecho hombre hasta el punto de que había descendido para redimirlos de su condición de pecado, de perdición y de condenación, y les había hecho saber que hay un camino distinto, una verdad diferente y una vida completamente transformada. Y no tengo la menor duda que en la mente y el corazón de aquellas personas comenzó a resonar esas palabras de Jesús que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino que ustedes deben seguir, soy la verdad que ustedes deben creer, soy la vida que ustedes deben vivir para que la cosa funcione de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermanos míos, los resultados fueron extraordinarios. El apóstol Pablo los sigue elogiando y les continúa diciendo: estamos felices, nos sentimos orgullosos, nos sentimos tan alegres de saber que la fe de ustedes no se limita al espacio en donde se reúnen, no se limita a las casas donde se congregan. Su fe, su testimonio y su vida y su entrega a Cristo se escucha ahora en toda la región
de donde ustedes son. Y no solamente allí, ha trascendido hasta la parte más baja, donde está Corinto, donde está Atenas, donde está todo eso, y se ha escuchado de la vida transformada que ustedes están experimentando. Mi primera pregunta sería: ¿cómo vivimos la fe cristiana? ¿Hemos aprendido realmente lo que significa una fe activa? Lo que es el creer en Dios, en su fidelidad, en su amor, en su generosidad, y decirle: Señor, yo creo que tú eres todo eso y estoy dispuesto a vivir de acuerdo a esas verdades y que eso se haga verdad también en mi vida. Poner en movimiento todo ese poder, toda esa sabiduría, toda esa gracia que viene de Dios, para que a través de su Espíritu Santo la vida de Jesús se vaya haciendo cada vez más significativa en mi propia experiencia diaria. Pero la cosa no se queda ahí. Y voy a hablar un momentito ahora de la misión cuando fueron a Guatemala. Cuando los muchachos fueron a Guatemala, yo conocí a algunos de la iglesia de Getsemaní, porque fue un grupo mixto, un grupo maravilloso, jóvenes y jóvenes adultos. Y el grupo que va ahora va a ser un grupo maravilloso, solo de esta iglesia. Pero lo maravilloso fue que desde entrada nos identificamos. Y yo les dije 3 recomendaciones. Miren, jóvenes, yo les voy a dar 3 recomendaciones que con mi esposa hemos aprendido a través de la experiencia. Hay 3 cosas que creo que se deben de tomar en cuenta en una misión. La primera: no llevar ninguna otra expectativa que lo que el Señor haya puesto en su corazón, para lo que el Señor los haya llamado para venir a esta misión, y que ustedes estén dispuestos no a venir a dar, sino a venir a darse a donde quiera que nosotros vayamos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que me lo tomen como un tiempo, días de encuentro de ustedes en la intimidad con Dios. El Señor los está trayendo para hablar al corazón de cada uno de ustedes, mostrarles cuál es su condición delante de Él, qué es lo que Él desea de cada uno de ustedes, porque lo que Dios quiere es jóvenes y señoritas que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Y la tercera cosa, que estén siempre abiertos. Fíjense que ustedes van a ser de mucha bendición, los que van a ir van a ser de mucha bendición, pero siempre tengan su corazón y su mente abierta para que el Señor los bendiga de una manera poderosa y sobrenatural a través de los niños, de los ancianos, de los jóvenes con que se relacionen y a quienes puedan abrazar en el amor de Cristo. Jóvenes, yo creo que los que fueron a Guatemala le encontraron ese sentido y ese significado a la misión. Y conversando con Pastor Gabriel, estaba Joshua, estaba George y estaba Alex, les dije a los muchachos, ahí estábamos en la habitación donde ellos se quedaron. Mi esposa y yo tenemos un comentario que queremos hacerles. Nuestro corazón se ha regocijado con la venida de ustedes a Guatemala, pero no solamente eso. Y les voy a decir esto porque eso que quede en su corazón también, por favor. No importa si van a una misión a Guatemala o no importa si van a una misión a cualquier otro lado. Nosotros, los que ya estamos de salida, los que estamos prácticamente en la recta final de nuestro ministerio y de nuestra vida aquí en la tierra, que estamos listos por si el Señor nos llama a su presencia hoy, mañana o la otra semana o dentro de 5 años, el tiempo no importa. Y con estas palabras se lo dije a los jóvenes, a su pastor de jóvenes y a los otros muchachos que fueron. Nos quedamos con la alegría, con la satisfacción de haberlos podido servir, pero nuestro corazón se queda lleno de esperanza, lleno de gozo, porque vemos en ustedes muchachos y muchachas verdaderamente entregados al Señor. Y eso es lo que necesita el Señor en este momento.
Eso es lo que necesita el Evangelio de Jesucristo, que sea predicado por hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que con su vida hagan la diferencia en este mundo que está sufriendo, en este mundo tenebroso, en este mundo oscuro. No importa si es en la familia, no importa si es en la escuela, si es en el trabajo, donde quiera que estemos, somos luz y somos sal en esta tierra. Estamos llamados a brillar. Estamos llamados a darle sabor a un mundo cada vez más, más sin sabor, más agrio, más amargo. Estamos llamados, mis jóvenes queridos, a llevar la alegría en un mundo que está triste. Tenemos que llevar la paz en donde quiera que estemos, a un lugar donde solo vamos a encontrar conflicto. Y cuando nosotros miramos la vida de Jesús en los evangelios y en todo su ministerio, siempre que Jesús llegó a un lugar, hizo la diferencia. O sanó enfermos, o liberó endemoniados, o resucitó muertos, o le dio esperanza a aquel que se sentía desanimado. Le abrió la puerta a aquellos indigentes y a aquellas personas que eran despreciadas por la sociedad, y les enseñó que el reino de Dios les pertenecía, que el reino de Dios es para los pobres de espíritu y a ellos les pertenece ese reino. Jesús les enseñó que ellos iban a ser consoladores y pacificadores en donde había conflicto y donde había llanto y lágrima y dolor e incertidumbre. Y cada uno de nosotros, y ahora les voy a decir en qué parte de la escritura yo me apoyo para decirle lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 10, no tienen que leerlo, solo se los voy a decir. No suelo usar bosquejo cuando estoy hablando. Mateo capítulo 10, Jesús selecciona a aquellos que iban a ser sus discípulos, a su grupo de 12, y les dice: yo los voy a enviar a lugares peligrosos, a lugares de conflicto, pero a donde quiera que lleguen, ustedes van a sanar a los enfermos, ustedes van a liberar a los que están cautivos por el enemigo, ustedes van a llevar la paz a donde haya conflicto. Fíjense qué tarea más impresionante. Ahora mandan embajadores, mandan emisarios para tocar puertas con rumores y tambores de guerra. No, el evangelio de Cristo es completamente opuesto. Los valores del reino del Señor son completamente diferentes a este mundo que está de cabeza. Y cuando nosotros vemos cómo el Señor envía a esta gente, decimos: Señor, exactamente esa misma tarea es la que tengo yo. Y hay un pasaje misterioso allá en el Evangelio según San Juan capítulo 20, en que nos habla de que Jesús ya está prácticamente despidiéndose de su ministerio terrenal y de aquellos que habían compartido todos los momentos que Él tuvo aquí en esta tierra. Y Jesús está conversando con ellos. Y escuchen bien esto, jóvenes y señoritas, porque es exactamente el mismo llamado para cada uno de nosotros en esta noche. Así como el Padre me envió, así yo os envío. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús no solamente nos llama, Jesús nos designa, Jesús nos compromete, Jesús nos da el poder, nos da el recurso, nos da su presencia. Nos dice: yo ya no solamente voy a andar con ustedes, voy a estar dentro de ustedes. Y no tengan ningún temor, van a enfrentar situaciones distintas, pero yo voy a estar con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Jóvenes, el reto es grande, es inmenso, pero es hermoso.
Se lo digo porque lo he vivido desde mi infancia. Lo experimenté más robustamente durante mi adolescencia. Cuando llegué a mi época adulta, empecé a decir: Señor, qué cosa más hermosa vivir en tus caminos. Qué lindo es poder llevar el evangelio de la paz, la palabra de liberación, la palabra de consuelo, la palabra de amor. Y que tú, Señor, lo hagas a través de nosotros. Que tú nos des ese privilegio y nos des esa gracia para poderlo hacer con libertad donde quiera que estamos. Jóvenes, la vida sigue. El mensaje es el mismo. El llamado, no se diga. El poder, el mismo que recibieron los primeros discípulos de Jesús. Ese poder lo tenemos nosotros. La palabra que está descrita en este libro es la que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la capacidad de poder entender la mente, el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a seguir haciendo misiones y nunca olvidaré un libro que me tocó leer sobre misiones que decía: cualquier corazón sin Cristo, cualquier corazón sin Cristo es nuestro campo de misión. No importa si es aquí, si es en nuestro vecindario, si es en nuestra familia, tenemos la gran responsabilidad, tenemos el compromiso y el llamado del Señor para que no quedarnos de brazos cruzados frente a un mundo que se está muriendo, frente a personas que le han dado la espalda a Dios y están rebeldes a Él y no quieren escuchar nada de Dios. Nuestra misión es, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, poder mostrar que ese Dios que nos ha cambiado a nosotros puede cambiar a cualquier persona, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El reto es grande, pero es hermoso. ¿A quién les gustan los retos grandes? A mí me encantan. Tuvimos una gente que llegó de Indiana a Guatemala el año pasado. Y ellos tenían 4 objetivos: conocer la arena negra, la del mar Pacífico. Aquí tenemos la del Atlántico, es blanca, ya es negra porque es de origen volcánico. Querían conocer la antigua Guatemala, que nosotros vivimos a 11 kilómetros de la antigua Guatemala. Querían conocer un lago maravilloso que se llama el lago de Atilán y querían subir un volcán. Quieren subir un volcán porque vieron un volcán en una foto y pensaron que era una montañita. Son 6 horas de subir caminando eso y hay que estar en buena forma. Y para matar 2 pájaros de un tiro, como decimos, fuimos a un lago en el que hay 3 volcanes ahí enfrente. Dijimos, vamos a subir ese volcán, difícil de subir, muy escabroso, pero llevaban el deseo, la iniciativa. Y ahí me puse yo a la par, que ella a la mitad para no avergonzarlos. No. Y empezamos a subir, una cosa muy esforzada, pero había una propuesta: llegar a la cima, conquistar ese reto. La vida es una vida de retos, una vida sin retos, una vida sin desafíos. Hermanos, no es vida. La gente se está acomodando hasta el punto que viven inertes, como que son zombies. No. La vida del cristiano es una vida activa, es una vida apasionada, es una vida de entrega, es una vida de disposición. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser tu siervo fiel. Quiero que en el momento cuando me encuentre contigo tú digas: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Quiero tener esa experiencia íntima con mi Señor y estoy esperando el momento en que Él me diga: Haroldo, llegó la hora de estar conmigo por la eternidad. Va a llegar, es inevitable, pero ¿cómo voy a estar yo con el Señor? ¿Cómo va a estar cada uno de ustedes? Aceptemos el reto, muchachos. Hialeah, la ciudad que progresa. Me encanta Hialeah, a mi esposa no le gusta mucho, pero a mí me encanta porque se parece a un pueblo que está ahí frente de nosotros que se llama San Lucas. ¿Y saben por qué me encanta? Porque hay de todo y uno puede ir a pie. ¿Ustedes quieren comer rico? Pues van al Caribe, aquí al cruzar la calle. Amados míos, escuchen lo que les dice mi corazón.
No hay nada tan extraordinario, nada, nada, mis muchachos, que sea tan hermoso como servir al Señor. Yo lo he experimentado muchas veces y cada día es un reto para mí. Mi hermano, servir al Señor, lo más maravilloso que hay, lo más extraordinario. Never give up, nunca nos demos por vencidos. Es lo que Él nos llama a hacer de corazón. Hoy estás fuerte. Qué lindo conocerles. Y les digo una cosa, Kenneth, qué gusto conocerte. ¿Dónde está tu esposa? Muchachos, hagamos las cosas para el Señor de corazón. No se van a arrepentir. ¿Que va a haber momentos de soledad? Claro que va a haber momentos de... Déjenme quitarme el anillo de este lado, porque si me pongo aquí hay otro tan fuerte como mí. Nunca nos demos por vencidos. ¿Cómo te llamas? Amanda. Nunca nos demos por vencidos, muchachos. Por favor, háganlo. Yo sé lo que les estoy diciendo. Les está hablando la voz de la experiencia. No importa el tiempo que nos quede. Hagámoslo de corazón, con pasión. Entreguémonos al Señor. Amémoslo entrañablemente. Que nada nos separe del amor de Dios. No existe nada, no existe poder, excepto que nosotros no querramos hacerlo. Pablo llegó a ese convencimiento frente a todas las circunstancias y adversidades que le tocó atravesar. Y lo dijo de una manera tan poética, tan extraordinaria, tan íntima y tan profunda. Por lo cual estoy cierto, estoy claro, estoy seguro que frente a cualquier circunstancia, sea la presión de grupo, sean las malas amistades, sean las dificultades en la familia, sean los problemas que siempre vamos a encontrar en el camino, sea lo pasado no tiene poder sobre mí, ya el Señor me perdonó. Sea lo porvenir, tampoco, porque tengo la esperanza de que voy a estar con Él siempre. Entonces voy a vivir un presente lleno de vida, de gozo, de alegría en Él, para que entonces los demás puedan decir: vale la pena amar al Dios de este joven, de esta señorita. Vale la pena enamorarse de ese Dios que todo lo puede hacer. ¿Me creen o no me creen? Es lo que yo he creído toda la vida. Y miren, aquí sigo adelante, gracias al Señor y por su sola gracia y para la gloria de su nombre. Jóvenes, señoritas, una decisión cambia la vida. Un momento. Yo aquí no miro noticias porque ahí es una cosa tenebrosa ver noticias. Que un tipo llega y le toca con una pistola a un señor en otro carro y lo mata a tiros. Dice: ¿qué es eso? O una señora que va, una pareja van con un niño y pasa una señora y ¡pam! Violea al muchachito. Dice: ¿pero qué se está viendo aquí? Jóvenes y señoritas, tenemos mucho que hacer, pero amemos de corazón. No lo hagamos por compromiso ni por quedar bien. Que nuestro decir sea sí cuando es sí y que digamos no cuando es no. Que el Señor los bendiga. ¿Y cuántos de los que están aquí van a ir a Guatemala? Pues yo voy a ser tu abuelo en Guatemala. Así que voy a ser el abuelo, vamos a ser los abuelos de ustedes en Guatemala. Y para los que no van a ir pues los esperamos. Las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón están abiertas para ustedes. Pero se los vuelvo a repetir: si algo toca la vida de los niños. ¿Dónde está Nicole? ¿Dónde está Nicky? ¿No está Nicky? Me impresionó mucho algo que pasó. Estábamos en un hogar que se llama Casa Aleluya. En Casa Aleluya viven como 300, desde niños que han ido a tirar ahí a la puerta, niños a los que los padres los han vapuleado
y los han dejado inválidos y los llegan a dejar ahí. Y hay una joven, se llama Annie, no se me olvida Annie, porque es buena para jugar fútbol, soccer, pero Annie nunca se sonreía. Y cuando llegaron los muchachos, yo vi que en un momento Nicky se apartó con ella y empezaron a hablar y empezaron a compartir, y era el momento en que nos teníamos que marchar, pero yo no quise interrumpir. Dije no. Yo vi cómo el corazón de Nicky, así como el de todos los demás que fueron, se entregó para tocar el corazón de aquella joven que ustedes no se imaginan por cuántas cosas ha pasado. Cuando vamos ahora, Nicky sonríe, Nicky habla, comparte. El efecto, y estoy hablando de allá, pero lo mismo funciona aquí, que una sonrisa de ustedes, que un abrazo, que una palabra de cariño, de ánimo, puede causar en el corazón de una persona. Solamente el Señor sabe el alcance que eso puede tener para alguien. Yo quiero que ustedes me digan si alguno de ustedes se ha sentido en algún momento desanimado o triste y ha venido alguien y le ha dicho una palabra, le ha dado un abrazo, una sonrisa y le ha levantado el ánimo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo creo que a todos. Pues ustedes son la sonrisa de Jesús. Ustedes son los brazos de Jesús. La única manera, yo no tengo la menor duda, porque lo experimento continuamente, en que el Señor se va a manifestar entre nosotros, ¿saben cómo es? A través de ustedes. No hay otra. La única manera en que el mundo puede ver a Jesús es a través de su iglesia, es a través de nosotros. Hagámoslo, vivamos para Él. Cierren sus ojos, por favor. Señor, qué maravilloso grupo, qué esperanza da en nuestro corazón saber que hay un grupo de jóvenes y señoritas que apartan su tiempo para venir a compartir, para ensayar, para cantar para ti, para decir nada puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Que han reconocido que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario ha venido a transformar nuestra vida, nos ha dado nuevos propósitos, una nueva visión de la realidad, del presente y del porvenir. Que cada uno de estos jóvenes, Señor, llenos del poder de tu Espíritu Santo, de la alegría de saber que te pertenecen, que son tuyos, que tú moriste para darles vida, que tú pasaste por la oscuridad tenebrosa del abandono del Padre para que nosotros podamos ver ahora el resplandor, lo luminoso del Dios verdadero. Señor, estos muchachos te pertenecen. Dale la fuerza, dale la alegría, que ellos sepan cuánto tú los amas y que de tu mano, Señor, nada los puede separar. Que no se aparten de ti ni a derecha ni a izquierda. Y que en sus momentos de aflicción, sus momentos de incertidumbre, sus momentos de duda, tú los abraces con tu gracia, los envuelvas con tu amor y los llenes de la fe que viene de lo alto para que puedan ser más que vencedores. Señor, como lo hiciste con tu siervo Josué antes de conquistar la tierra prometida, lo haces con cada uno de nosotros, porque tú nos has conquistado nuestro corazón, y a cada uno de nosotros nos dices en esta noche: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque he aquí el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que andes. En el nombre de Jesús, Señor, dedicamos una vez más nuestra vida a ti.
Te damos gracias por Pastor Gabriel, por Ariel, por Geisita, por Jocelyn, por Alex, por Joshua, por Nikki, por George. Aprovecho, Señor, para poner a George en tus manos. Tú sabes el padecimiento que él sufre en sus ojos, en su sistema inmunológico, pero tú eres su Dios, Señor, y él confía en ti. Pon tu mano preciosa, Señor. Y si alguno de los jóvenes que están aquí están pasando por una prueba o una dificultad, tú conoces el corazón de cada uno. Y sabemos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, muchachos. Vamos a dar un tiempo para alguna pregunta. ¿Qué dijo el pastor? ¿Dónde está Pastor Gabriel? Gracias, hermano Haroldo. Le damos las gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Un aplauso para el hermano. En esta parte va a ser la parte de las respuestas y las preguntas. Si alguien tiene una pregunta en este momento, queremos abrir esta parte para los que quieran hacer su pregunta al hermano Haroldo aquí. Por favor, sientan la libertad. Si no, yo les puedo explicar algo. A ver, adelante, Kimberly. ¿Qué le ha ayudado a perseverar más durante el momento que usted se convirtió y que aceptó al Señor hasta este momento en su vida? ¿Qué le ha ayudado a perseverar más en su vida cristiana, a seguir continuando la carrera de la fe? Muchas gracias. Lo primero que yo entendí desde bien pequeño fue que el sacrificio de Jesús por mí, su amor por mí. Eso me marcó porque hay un pasaje en la Biblia que a mí siempre me tocó muy hondo. En primer lugar, yo entendí, bueno, si Jesús es el enviado del Señor para cumplir una misión, ¿cuál es la misión? Su misión es venir a redimirme y redimir a todos aquellos que acepten el regalo de Dios en Cristo para que vivan para Él. Yo eso lo entendí desde niño. Entonces, también entendí que parte de la aceptación, a mí nunca se me olvida, fíjense que yo crecí en la iglesia y fui a estudiar a un colegio evangélico. Y yo tenía 6 años, nunca se me olvida, ahí se usaba pantalón corto. Y estaba yo cuando llegaron a dar en nuestra clase devocional antes de las clases, y el profesor habló de una manera tan conmovedora del sacrificio de Jesús que yo dije, no, yo no puedo definir en que yo he pecado, sé que he mentido, sé que hay veces no he obedecido a mi mamá, sé que hay veces tal vez le he pegado a uno de mis hermanitos, pero esto no es solo eso, esto es entregarle el corazón a Jesús. Y lo entendí, fíjate, Kimberly, y le dije, Señor, aquí está mi corazón. Tú has dicho que vas a vivir en mí, pues ven a vivir en mí. Y yo quiero ser obediente y quiero ser fiel hasta la muerte. Entonces creo que el compromiso, cuando se entiende, déjenme decirles entre paréntesis, para mí no hay peor cosa que entender mal el evangelio al principio. Si uno no lo entiende bien desde el principio, va a andar dando tumbos en la vida. No, cuando entendemos que Cristo vino, vivió, murió por mí, resucitó por mí, para darme vida, para reconciliarme con el Padre, yo creo que ese mensaje es el que cambió mi vida desde temprano y es lo que me ha sostenido, porque déjenme decirles, he estudiado, he ido a diferentes lugares y he leído sobre muchas religiones, sobre muchas cosas, y cuando uno estudia religiones comparadas o filosofía de la religión,
Y no existe ninguna que pueda garantizar la vida verdadera como lo hace Jesucristo, como lo hace el Señor en su palabra. Así es que eso es lo que me ha sostenido, porque yo puedo regresar a un gran teólogo del siglo pasado, Karl Barth, se llamaba el señor. Fíjense que le hicieron esa pregunta, vino a dar unas conferencias, fíjate Amanda, a la Universidad de Chicago. Se me quedan bien los nombres, así es que me lo dicen bien. Y le preguntan: doctor Barth, quisiéramos saber qué es lo que lo ha sostenido a través de su vida y cómo usted ha llegado a ser una de las mentes más prodigiosas en cuestiones teológicas y filosóficas del siglo XX. Y él, ¿saben qué se puso a cantar? Dijo: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. ¿Cuántos se lo saben? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Digo, eso es lo que me enseñó mi mamá y eso es lo que me ha mantenido a mí toda mi vida. Jesús nos ama hasta el punto que dio su vida por nosotros. ¿Qué más podemos hacer sino dar nuestra vida por Él? Amén. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, mi hermano. ¿La misión de Guatemala en este año va a ser en el mismo lugar o es otra área? Bueno, cuando tenemos que reunirnos con los jóvenes, generalmente una de las cosas que más nos impactan es cuando vamos a construir casitas, como las que vieron en el video. ¿Por qué? Porque son familias que llevan tiempo esperando que se les haga su casa. Y hemos tenido cosas interesantes. Déjenme ponerles este ejemplo. Dame tu nombre. Felipe. Fíjate, Felipe, que me tocó hablar en una iglesia sobre las casitas que hacemos y se me ocurrió tomar unas fotografías de las casas esas de storage que venden en Home Depot, que cuestan como $3,500. Y tomé unas fotos y las llevé y les dije: pongan esas casitas. Les dije: bueno, esas casitas aquí nosotros las usamos como casas de desahogo en el patio de atrás de la casa. ¿Para guardar qué? Todo lo que nos sirve o todo lo que nos sobra o todo lo que dejó la abuela. En Guatemala, una casita que cuesta $2,000 o $2,500 lo más, va a ser una casa en donde una familia se va a albergar. Va a ser de 2 habitaciones, con su litera, con su filtro de agua, con su cocinito. Entonces, lo impresionante fue que cuando el grupo fue e hicimos una casa para una familia, ¿saben qué le dijo la señora cuando se le entregó su casita? Y pensar que esta es la casa de mis sueños. Y todo el mundo se puso a llorar, porque lo que les había dicho, una casa de ahora, esto es la casa que alguien tal vez nunca va a tener, pero que nosotros como misioneros y como embajadores del reino de Dios les damos esa facilidad. Entonces nos gusta esa experiencia porque estás compartiendo con la gente, estamos viviendo su experiencia de construir algo que va a estar ahí, y pasan los años y ahí está la casita, y que empiezan a crecer los niños y está la casita y la cuidan. La otra cosa son los filtros de agua. Entonces nosotros podemos ir a muchos lugares, pero hemos aprendido una cosa muy importante, Felipe. Hay un dicho que dice: el que mucho abarca, poco, te lo sabes. El que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, cuando se quiere hacer mucho, es mejor hacer poco, pero hacerlo bien hecho. Entonces nos hemos dado cuenta, porque a nosotros nos invitan para ir a lugares bien remotos, pero son 8 o 10 horas para ir ahí. Se pierde un día. Y hay otros grupos que están trabajando ahí. Entonces generalmente trabajamos en un área de unos 40 kilómetros a la redonda. Parramos, Xenacoj, Campo de Sueños en el Volcán de Agua y en Casa Aleluya en San Bartolomé, porque hay mucho que hacer. Entonces, pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, en el lago de Atitlán hay una iglesia
que tiene un programa de salud muy bueno. Este año creo que vamos a poder ir ahí porque van un poquito de más días, así que vamos a ir, ¿cómo es que te llamas? Alexander. Con Alexander vamos a ir al lago de Atitlán. ¿Y te preparas para subir el volcán? Entonces sí, este año vamos a cambiar un poco, pero generalmente vamos a hacer actividades relacionadas porque hacemos actividades evangelísticas. Déjenme decirles, el lunes por la mañana nosotros somos voluntarios de un ministerio que se llama Juan 3:16, que enseñan el evangelio a través del deporte. Toda la mañana estuvimos con Glorita, con un grupo que llega de Bradenton y tienen como 200 niños ahí, y nosotros trabajamos con ellos enseñando el evangelio a través del deporte. Y estuvimos ahí toda la mañana. No pudimos ir el martes porque el martes nos venimos para acá, pero nos toman en cuenta para diferentes actividades. Entonces yo le pregunto, vamos a ver, Felipe, vamos a usar este ejemplo. Felipe, tú vas a Guatemala y te voy a mencionar 5 cosas y tú me dices de las 5 o si las 5 tú quisieras hacer. Podemos ir a hablar a 3 escuelas, hablar del evangelio. Los directores tienen la puerta abierta para nosotros. ¿Te interesa ir a hablar a las escuelas? Muy bien, te interesa ir a hablar a las escuelas. Esa es una buena posibilidad. Alexander, los hospitales. ¿Te gusta ir a visitar los hospitales? Llevar una palabra de esperanza donde hay un enfermo, donde hay una persona que está sufriendo. Tenemos puertas abiertas en hospitales también, especialmente en uno a donde llevan los niños que se han quemado. Y entonces podemos ir a ese lugar. Señorita, ¿cómo te llamas? Ruth. ¿Cómo te va con los niños especiales? Con los niños que tienen ciertos padecimientos que no te van a hablar, pero se van a alegrar si te ven y quieren jugar contigo. ¿Has tenido esa experiencia? No la has tenido. Podemos ir a un lugar en donde hay aproximadamente 300 niños que tienen ese tipo de padecimiento. Usted, ¿y tu nombre cuál es? Dana. ¿Te gustaría esa experiencia? Solo para contarles algo. Entonces con ellos saben que hay que jugar fútbol, pero en silla de ruedas. Entonces nos ponemos a jugar 8 contra 8, pero cada uno de ellos en su silla de ruedas y nosotros jugando y ellos tratando de patear la pelota en la silla de ruedas. Pero es una experiencia que le transforma a uno la vida. ¿Saben por qué? Porque hay veces tenemos nuestras piernas buenas, tenemos nuestros brazos buenos. Los vieran aplaudir cuando estamos cantando los coritos. Felipe, deténme esto. Por ejemplo, yo tengo, se le va una mano para un lado, pero ellos están aplaudiendo y les vieran su sonrisa de alegría. Es otra experiencia que podemos tener, maravillosa. Por eso es que cuando nosotros hablamos con los grupos que van a ir, les proponemos, miren, hay estas cosas. Ahora, como no es nuestra misión, sino es la misión del Señor, Él va a poner en su corazón los lugares que vamos a ir a visitar. ¿Qué les parece? ¿Estamos más o menos? Muy bien. Otra pregunta. Adelante, que te estoy quitando el trabajo. Dime, hermano. ¿Qué es algo que tú has aprendido en tu experiencia haciendo misiones? Lo primero que he aprendido es a llevar mi corazón al que sufre. Me gusta poner este ejemplo y te lo voy a contar, Amanda, y a todos, porque les conté del tío mío con el que yo iba a hacer misiones y a trabajar en el campo. ¿Cuántos han escuchado? Yo sé que todos son muy jóvenes, porque hay un canto que se llama de las 100 ovejas. Eran 100 ovejas, no sé si ustedes lo han escuchado. El autor era mexicano, pero vivía aquí en Fort Lauderdale. Y me invitó a tener un programa con él en la televisión, un canal de televisión. Y él conoció al tío mío con el que yo anduve de niño. Y me dijo, fíjate, Amanda, dime 2 cosas que hayas aprendido con tu tío. Yo me quedé un ratito pensando y le dije, yo aprendí 2 cosas. A no sentir los olores, pero sí olfatear el dolor. Y él se me quedó viendo, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo así? Sí, le dije. Porque fíjate que cuando uno va a una misión, vas a lugares donde hay unos olores tan podridos y repugnantes que cuando tú vas al principio tienes que taparte la nariz.
porque es gente que viven en unas condiciones miserables. Glorita, que esté escuchando aquí, ella ha bajado a un barranco con un grupo de misioneros en donde viven, ustedes no se pueden imaginar las condiciones en que vive la gente ahí. Bueno, esos olores yo ya ya no me molestan, porque aprendí a acercarme a la persona, no importa su condición. Ahora te voy a hacer no una pregunta, pero los leprosos en el tiempo de Jesús tenían que mantenerse a la distancia por varias razones. Primero, porque eran unos marginados sociales. Segundo, por la peste que salía de ellos. Y nosotros vemos cuántas veces se acercan leprosos a Jesús para que Jesús los tocara. Miren qué cosa más increíble. Y aquí es donde viene una cosa, cuando la religión, en este caso el judaísmo, se quería imponer. No, Jesús, si tú tocas un leproso vas a ser ritualmente impuro. Y era cierto, esa era la prescripción de la ley. Pero lo que pasa es que Jesús, como Señor de la vida y el Señor de la salud, en lugar de Él recibir la contaminación del leproso, Él le daba salud y le daba vida. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nunca, nunca, Amanda, hemos dejado de darle un abrazo a una persona. Bueno, empezamos hace como 1 mes y medio, 2 meses llevamos ya, ¿verdad, Glorita? Desde marzo se nos vino una idea. Fíjate, Kenneth, con Glorita, porque están abundando los borrachos en el pueblo. Entonces le dije, Glorita, ¿por qué no hacemos un desayuno? Empecemos cada 15 días. Y fuimos a hablar con el alcalde y le dijimos, señor alcalde, tenemos algo en nuestro corazón, el Señor nos ha puesto algo en el corazón, hacer un desayuno para los borrachos del pueblo. Aquí en la alcaldía. Me dijo, empecemos, me dijo el alcalde, de armas tomar. Y con Glorita vamos y cocinamos. Cuando se le acerca esa gente a uno, el que no está acostumbrado, Alexander, a mí me abrazan, me besan, me dejan lleno de mocos y todo lo que ustedes quieran, pero ¿saben qué nos han dicho? Ustedes no saben cuánto les agradecemos que no nos rechacen. Y ahora, cuando nosotros andamos, nos vemos el sábado, y la vez pasada me encuentro con 2 que andaban bien borrachos y me puse en medio. Cuando siento, ¡pum!, me agarraron los 2, llevamos los 3 ahí yo deteniendo. Es lo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y olfatear el dolor, ¿qué es eso? Toda persona, no importa su condición social, sea pobre, sea rica, tenga lo que sea, hay sufrimientos en el corazón. Y el Señor te da el discernimiento para ver más allá de su mirada, su dolor. Y el Señor te pone la palabra exacta. Eso es lo que he aprendido en las misiones. Acercarme a la gente como Jesús se acercó a mí en mis delitos y pecados y me salvó. Tal vez no era el olor de una ropa sucia, pero era el olor de una alma, o de un espíritu sucio. Y el Señor no tuvo, ni sintió asco, ni sintió vergüenza, y ahora me llama su hermano. Gracias. ¿Cómo fue y cuándo fue que supiste que el Señor te llamó para ser misionero? Tenía 14 años. Dime tu nombre, por favor. David. David. Tan fáciles los nombres: Felipe, Alexander, Amanda y David. Dana. Estamos quedando muy bien. Y Ruth. Pasé la prueba. Yo tenía 14 años. Y la aspiración de todo muchacho que crece en la iglesia, pues tal vez en un momento voy a ser pastor de jóvenes, que lo fui. Tenía 17 años y eran como 500 jóvenes en la iglesia. Pero yo tenía 14 años, David. Y yo te lo puedo decir, no te voy a decir que escuché una voz, pero sentí en mi corazón que mi llamado, fíjate, Kenneth, no era ser pastor, sino era ser ayudante. Exactamente eso. Vas a ser ayudante. Y yo dije, ayudante a donde yo te mande. No importa. Y entonces para mí hablar o limpiar, si me ponen hoy a limpiar, que soy bueno para eso, es lo mismo, pues estoy sirviendo al Señor. Entonces sentí. Ahora, lo de la misión es buena pregunta, porque de chiquito iba a eso.
Y entonces entendí desde el principio que el Señor, y esto se lo voy a decir abiertamente, nos reunimos aquí y disfrutamos mucho, pero en realidad nuestra labor es en la calle, es donde está la necesidad. Y el misionero nunca está en cuatro paredes. El misionero, a donde el Señor te pone, ahí vas a funcionar, porque Él es el que te está mandando. Jesús iba a las sinagogas todos los sábados como buen judío, sí, pero lo ves predicando el evangelio, lo ves enseñando, lo ves sanando. Nuestra misión es en la calle. Me gusta ese ejemplo, que alguien llegó tarde al templo y dice, mire, vengo al servicio. No, el servicio, tal vez al culto. El culto ya terminó, el servicio empieza cuando salimos de aquí. Entonces el servicio es afuera. ¿Está bien? ¿Alguna más? Yo le dije a Pastor Gabriel que podíamos hacer vigilia. No se preocupen, que nosotros estamos acostumbrados a eso. Además tenemos una ventaja sobre ustedes, que nosotros estamos 2 horas antes en Guatemala. ¿Qué hora es aquí? 10:15. Nosotros son las 8:15. Así que ahorita vamos a ir a cenar. Solo tu nombre. Pablo. Oh, muy bien. Que lo cuestioné. Qué buena pregunta, fíjate. Qué buena pregunta, porque el año antepasado estábamos celebrando la Navidad en una casa en Antigua Guatemala y me puse a hablar con un señor de origen canadiense y me dijo, Haroldo, te quiero hacer una pregunta. Have you sometime give up about what you are doing? ¿Alguna vez te has desanimado, te has desalentado? Yo no lo tuve que pensar mucho, le dije no. ¿Sabes por qué? Porque como no es obra mía, sino es la obra del que me envió, entonces yo no puedo desanimarme, porque primero tendría que desanimarme del que me mandó. Y te lo digo delante del Señor que nos esté escuchando, nunca me ha pasado eso por la mente. Como nunca me ha pasado por la mente cómo sería mi vida sin Dios. No sé cómo sería, porque yo crecí con el Señor en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en todo momento, y yo no sé cómo sería la vida sin Él. No sé. Está bien, nunca cuestioné nada. Aprendí desde niño que donde manda capitán no manda marinero. Si Él me manda, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Hay veces no entiendo, pero si Él me dijo, pues yo lo voy a hacer porque Él es el que manda. Gracias, qué buena pregunta. Porque puede pasar. Espérate, te voy a decir lo que está pasando en ese lugar que se llama Antigua. Hay un ministerio de rehabilitación para misioneros frustrados. Tomás, así se llama, ¿verdad, Glorita? ¿O Mateo? Mateo nos fue a hablar. Nos digo, hermanos, tengo un ministerio para misioneros que viven frustrados. Yo le dije, te voy a explicar por qué, Mateo. Porque vienen pensando que ellos son los que van a cambiar al mundo y a la gente. Ellos no van a hacer nada, ellos son los que van a ser obedientes a lo que el Señor los mandó a hacer. Es el Señor el que cambia a la gente. ¿Sí o no? Estamos, hermano. Jóvenes, les he enseñado mi corazón. No sé qué otra cosa les puedo decir, porque es lo que realmente siento, lo que he vivido y lo que estamos experimentando continuamente con mi esposa. Y todo lo que sea para servir, cuando es para el Señor, vale la pena, muchachos. No le pongamos precio, no le pongamos nada, sencillamente hagámoslo para la gloria de Dios. Y esto sí, de una vez se lo digo, como dice el Salmo 115, no a nosotros, no, a Dios sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Vamos ahora a terminar en oración. Lo voy a hacer en inglés. One final prayer just to end for tonight, guys.
Let's bow our head in reverence. Dear oh, Heavenly Father, God, we thank you, Father, for this beautiful night that you've granted us and blessed us with. We thank you for our hermano Haroldo and his wife and his whole family, Father, and this mission trip that you prepared and is currently underway, Father. I pray that you just prepare all the hearts and all the ears and all those individuals that will be there, Father, especially those serving, Father. I pray that you can just mold them and pave the path that you've desired for all of us, Father, that your will be done ultimately, Father, that your glory be exalted amongst everything that is done and everything that takes place, Father. And we thank you that our brother came here and joined us and shared this message with us tonight. I pray that we can answer that call to be a servant leader, to be a servant person, Father, to others, to love others, to show others your love that you showed us, Father. I pray that we stand firm and not coward in the face of adversity, Father. I pray that whether it be here, whether it be anywhere that we find ourselves, in our workplaces, in our schools, in whatever country, Father, I pray that we always stand firm and that we always represent you, Father, and your love and Jesus above all. So we thank you again for this night, and in Jesus' name we pray. Amen.